Buenas noches, nos encontramos una vez más en el martes de Artes Visuales de la Galería Metropolitana y de la Coordinación General de Difusión de la UAM. Una vez más con nuestro programa estamos visitando el Centro de la Imagen, un lugar muy importante, muy relevante para toda la conversación de las artes visuales contemporáneas en México. Hoy estamos en la exposición Mariana Jampolsky, Entre Cuerpos Extraños, y es un gusto recibir a nuestra invitada de hoy, la curadora de la exposición. Buenas noches. Hola, buenas noches, Giselle. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto ver esta exposición, una retrospectiva a la obra fotográfica de Mariana Jampolsky, y nos interesa muchísimo que le expliques a la comunidad universitaria de la UAM cómo ha sido la propuesta curatorial de esta exposición. Creo que ahí hay un acierto fundamental en todo tu trabajo, desde el título mismo, que detona, empieza como un elemento paratextual a denotar los sentidos importantes que tanto la propuesta curatorial como la museografía se permiten como un recorrido crítico por esta obra de Mariana Jampolsky. No quise tratar la obra de Mariana Jampolsky en una retrospectiva con esta pretensión de querer abarcar todo, ¿no? Porque pues eso es imposible. Preferí tratar la trayectoria desde una línea reflexiva específica. Quería también desmarcar la obra de la frecuente lectura hacia lo etnográfico, lo antropológico, y entonces retomé como punto de partida para la exposición de Mariana Jampolsky el cuerpo como esta entidad espacial que en su interacción con otras personas, con las edificaciones, con los entornos, con la vida ritual, con los gestos privados en la vida doméstica, cómo nos guía hacia mirar otras cosas en la obra de Mariana Jampolsky, más allá de su carácter que está denotado explícitamente rural, indígena, antropológico. La perspectiva sobre el papel del cuerpo en la vida social nos permite ver más cosas en las escenas de la obra de Mariana Jampolsky. Una segunda premisa fue tratar de acercarnos a las distintas aristas del trabajo de Mariana Jampolsky, porque cuando ella llega a México, llega interesada en el taller de la gráfica popular y comienza su trabajo artístico aquí en México como grabadora, ¿no? Con un dibujo muy minucioso, muy detallado. La gráfica está hecha en linóleo, pero también hizo obra en la técnica litográfica y en placas de metal, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de poder integrar la obra gráfica en diálogo con la obra fotográfica y partiendo de esta misma premisa del papel del cuerpo en la vida social, ¿no? Entonces ese es un tercer punto, ¿no? O sea, no solo el diálogo entre lo fotográfico y lo gráfico, que son los principales ejes de trabajo artístico de Mariana, sino estas otras áreas donde ella incursionó, llevada por sus propios intereses. Hay una cosa que atraviesa también, al mismo tiempo que todo esto que he dicho en la obra de Mariana, que es su calidez, su sentido del humor, la ironía. Eso es por un lado. Por otro, el expandir la literalidad de lo visual hacia otros sentidos, y muchas veces el humor es la vía, ¿no? Hay otra cosa en su trabajo que también atraviesa toda la exposición, que es el hecho de que desde ese lugar, bueno, además es sobrina de Franz Boas, este antropólogo que es así medular para el desarrollo de la antropología en América, ¿no? Y por otra parte su padre era escultor. Entonces, con todo este bagaje, el campo, la antropología y tener de cerca a un artista y sus procesos, ella viene a México y yo creo que todos estos factores explican esta cercanía, esta capacidad de cercanía y empatía que reflejan muchas de las imágenes
donde no vemos sujetos registrados, no vemos sujetos posando. Lo que vemos es esta cercanía entre Mariana y estas personas en sus lugares. Entonces, con todos estos ejes y de revisar los materiales, yo definí los temas al interior para justo proponer, mirar esas cosas, más allá de lo etnográfico, de lo etnológico, de lo antropológico. Entonces, mirar estos retratos que son la presencia de la persona y lo que irradian, el primer núcleo que se llama Hacia ahí está, el núcleo de gestos entre lo íntimo, familiar, afectivo y los gestos de la vida actual, el núcleo, lo social no aparente, donde ahí está lo humano, pero no están los cuerpos, ¿no? El trabajo como extracción de los recursos en el entorno o como los oficios diversos, ¿no? De comercio, de procesamiento de materias, ¿no? Está el eje de las infancias, que frente a la vida contemporánea y sus problemáticas, yo la planteo con la pregunta futuros posibles, porque es muy frecuente ver fotografías de niños y solo ver como esta parte de lo que enternece, pero hay más preguntas que hacer, ¿no? Frente a la vida contemporánea, las problemáticas mundiales, vemos objetos a los que se les estetiza, pero desde las propias prácticas de las personas. Son objetos totalmente cotidianos, pero estetizados. Y el otro tipo de metáfora es la continuidad que ella guarda con la generación anterior de fotógrafos aquí en México, que dieron autonomía expresiva a lo fotográfico para poner en primer plano lo expresivo desde el propio oficio fotográfico. Cómo podía jugar con texturas, brillos, volúmenes para generar miradas táctiles. Y Mariana también tiene una vertiente que está directamente conectada, ¿no? con esta generación de fotógrafos en México. Y finalmente, estas otras aristas de las que hablé hace rato, ¿no? El núcleo Otras Marianas, con materiales que son testimonio de sus vertientes curatoriales, editoriales, de sus viajes, ¿no? Justamente para desplazar desde la perspectiva, la impronta que tú le estás digamos, como otorgando a la exposición, para desplazar esa mirada tradicional sobre esta crítica a la etnografía y a la antropología que tiende a exotizar la mirada sobre las comunidades indígenas. En ese sentido, esas otras Marianas que también se desbordan por los otros núcleos de la exposición, con objetos, con grabado, con una incursión digamos, con el acervo de la cultura popular, cómo museográficamente tú dispusiste para que esas otras Marianas, editora, curadora, coleccionista de arte popular, bueno, pues estén desplegadas en el resto de la exposición. Es, como tú mencionas, los propios testimonios de los distintos proyectos en los que participó Mariana, pues te van llevando, ¿no? Entonces te das cuenta que hizo exposiciones, que empezaba a revalorar episodios de la fotografía no tan conocidos, o sea, irse por los lindes, ¿no? Su apego por el arte popular pues también tiene que ver con esta cultura material y esta vida de todos los días de las comunidades rurales e indígenas, desde esta afinidad con el campo, ¿no? Entonces, pues eran cosas que era ineludible no tratar, porque no fue solo fotógrafa, ni solo grabadora, ¿no? Ni solo artista. Y también, por otra parte, porque ella misma tenía un pensamiento crítico sobre las políticas culturales en el país, sobre la vida en el campo, ¿no? Entonces, una cosa que yo enfaticé mucho durante el proceso de producción de la exposición con el equipo del Centro de la Imagen era que había que hacer irrumpir elementos de discusiones sobre lo rural indígena actuales en México. Y entonces en el diseño museográfico de la exposición hay todos estos elementos puestos en diálogo con la obra de Mariana y con estos testimonios documentales de sus otras labores. Y
uno ve estas escenas y uno va hoy a poblaciones rurales donde él estuvo y uno sigue viendo estas mismas escenas a la luz de todas estas discusiones, ¿no? que han sido parte de la historia del país desde la colonia, ¿no? Esta idea de integrar lo indígena cuando en realidad lo indígena es lo originario, ¿no? Cómo coexiste el sistema de Estado con la autonomía por usos y costumbres de las poblaciones indígenas. Entonces, de algún modo, abrir espacios para esas discusiones en diálogo con la humanidad. Y ese fue un trabajo de reflexión que estuvimos haciendo todo el tiempo durante el periodo de producción de la exposición, ¿no? De modo que no solo hubiera un acercamiento estetizante a las piezas de Mariana Jampolsky, sino a la luz de todas estas reflexiones y demandas de las propias poblaciones. Yo creo que para el público universitario, para la comunidad UAM, desde tu experiencia como profesora, investigadora también, especialista en acervos artísticos, cómo eso te permitió justamente pues desdibujar esa mirada estetizante y digamos siempre esta presunción que sobre el cuerpo de lo indígena como cuerpo social, como bien tú rescatas en uno de los núcleos, tendríamos que proponer otras perspectivas, esta misma idea de la crítica postcolonial, de cómo nosotros resaltamos desde estos ejercicios curatoriales y museográficos, bueno, la pervivencia de las herramientas de la violencia colonial desde el campo de lo visual. Bueno, yo tengo una especialización en antropología social y he hecho trabajo de campo. Esa experiencia de estar en el campo y las interacciones que uno establece y las situaciones que uno vive con las personas ahí, genera una conciencia de que no podemos quedarnos solo en esas perspectivas sobre lo folclórico, ¿no? Y lo exótico, sino que pues es importante hacer visibles otros procesos que están operando ahí, a veces son problemáticas urgentes que siguen estando, que permanecen, ¿no? En ese sentido, las fotografías como las de Mariana Jampolsky, por eso son una fuente historiográfica, porque en la visualidad uno ve estas tensiones, estos procesos sociales operantes, ¿no? En los lugares. Y eso es importante explicitarlo, ¿no? Tratar de promover miradas que vean también eso, ¿no? Entonces, ese fue un eje, ¿no? que corrió todo el tiempo. Otro es la propia personalidad de Mariana que se transmite en su obra y en los testimonios de distintas etapas de vida, ¿no? Hay, por ejemplo, en la exposición unos materiales que son inéditos, que forman parte de la colección del doctor Ettore Peralta, que fue su primer compañero más en forma aquí en México, con quien estableció un taller de artes visuales en una chinampa en Xochimilco, porque la familia de Ettore tenía casas ahí en Xochimilco. Y entonces es como acercarte a lo rural, a lo que persiste de lo rural indígena en una ciudad como esta, y que sigue persistiendo en Xochimilco, pero desde esta experiencia propia de Mariana y el grupo de amigos artistas y amigos con otras profesiones, haciendo actividades ahí, haciendo producción que pues es más inesperada, es más inusual en la valoración de la obra mariana, como no es objetos cerámicos, ¿no? Que tienen que ver con esta mirada que se permite ir más allá. Y creo que la visualidad de la obra de Mariana ejemplifica o articula mucho esta idea. Y me gusta también quedarme con la propuesta de la extrañeza como un lugar de interrogación, como un lugar de pregunta, que justamente me parece que anuda el pasado de la propia Mariana con el presente de esas comunidades indígenas, que tú en esta muestra buscas intervenir con investigaciones más contemporáneas que ponen en tensión, que complejizan esa mirada de la propia fotógrafa Mariana Jampolsky.
Ahora sí, Eugenia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este proceso creativo también, que es hacer una curaduría y una investigación para una museografía y una muestra tan inquietante como la de Mariana Jampolsky, Cuerpos extraños. Muchas gracias. Gracias.